Regresamos luego de la pausa y seguimos con el profesor de Derecho Internacional, quien es encargado de la estrategia del equipo de Ramfi Presidente, el general Percival. General, yo vi unas declaraciones del alcalde de Santiago, el amigo Abel Martínez, que dice que puede haber una invasión de haitianos. Puede haber una invasión de haitianos. O sea que el ejército se está armando. Yo quisiera decirle a Abel Martínez que está dándose, si es una posición electorera, lo que él está adoptando. O en el fondo, porque cuando él era, y el pueblo debe entenderlo, esto político, cuando él era presidente de la Cámara de Diputados, ¿quién fue el que le hizo la reforma y la transformación a la 168-13 para dar documentos? ¿Quién fue? No fue Abel Martínez. Pero vamos más al fondo. Un ejército preparado. Yo quiero decirle al pueblo dominicano que quizás hay personas que olvidan. En 1986 fue la caída de Baby Doc. Lo primero que hicieron los norteamericanos cuando ocuparon la isla en ese momento, acuérdate, la invasión, para sacar después Aristide, fue tomar todas las armas que habían, los cañones Grumman, parte de eso que nosotros tenemos aquí, Group se llaman, que son de la Primera Guerra Mundial, muy buenos, pero son de la Primera Guerra Mundial. Los norteamericanos tomaron todas esas armas cuando lograron desarmar un poco el pueblo haitiano y tomaron esas armas e hicieron lo mismo que en 1900, oigan bien, lo mismo que se hizo aquí en 1916 y lo mismo que se hizo en 1915 en Haití, porque Haití fue invadido primero en el 15 y después nosotros en el 16. En 1900, cuando Aristide se hizo eso, se recogieron todas las armas y esas armas las depositaron en el mar. Hoy en día, lógicamente, ante el incentivo de las fuerzas exógenas internacionales con la cuestión de la fusión de nuestra isla, por esa mafia hazarana que quiere hacer eso, y esa apertura que ha tenido la presión a la República Dominicana para que le demos albergue a gran parte de más de, hoy en día, 4.5 millones, el ejército español, haitiano, tiene sus héroes, tiene personas que dicen, oigan bien, pueblo dominicano, que esta tierra le pertenece, que estas tierras le fueron quitadas a sus ancestros. Eso es lo que replican los líderes. Por eso no lo dicen. Los líderes políticos y los historiadores no dicen eso. Que en 1844 todo era Haití y nosotros adquirimos una independencia porque en 1835, oigan bien, se hizo un impuesto de una indemnización que no nosotros, los haitianos, tenían que pagar por las destrucciones que habían hecho en la guerra de 1806, de su independencia, 1804. Y esa indemnización de quemar todas esas fincas de los blancos, el imperio de Napoleón vino y entonces el imperio de Napoleón fue derrotado, acuérdense, por esa hueste haitiana. Y entonces se exigió que para reconocerlo Francia tenía que pagar esa indemnización. Toda la isla se llamaba Haití. Y cuando vinieron a ponernos esos impuestos aquí, oigan bien, pueblo dominicano, en 1835, los dominicanos poderosos de ese entonces, la élite hegemónica de la parte este, dijeron, nosotros no vamos a pagar eso. Y buscaron dinero. Y en 1835, 1838 es la creación de la Trinitaria. Y posteriormente a eso, en 1844, 27 de febrero, hasta aquí pasó todo el palé. Y ahí creamos la guerra. Y hicimos una guerra de 13 años. Entonces, hay sectores aquí que están aupando, pero es montando un sistema electoral, por ejemplo, Abel Martínez. Eso es una pose electoral de él, de que quiere ser presidente de la República, levantando un nacionalismo que no se le conocía cuando estaba en la Cámara de Diputados, porque no nos traten de confundir a nosotros. Aquí hay gente que son patriotas, que son individuos que han luchado. Por ejemplo, mira, y yo no, te voy a decir, yo no estoy acorde con él en muchas cosas políticas, pero los Vinchos han mantenido una postura, que hay que decir la verdad. Sí, los Vinchos siempre han mantenido una Nunca posición. ha sido hipocresía, siempre ha sido de frente a esto, a la cuestión de la nacionalidad nuestra. Y esa parte yo quiero enrostrársela al
magnánimo, podríamos decir, alcalde de Santiago. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esa pose? Pero el pueblo dominicano debe de codificar esto. General, ahora dando un giro 360 a la conversación, pero dentro de un tema local. ¿Qué usted opina de las encuestas que salieron? Interesante. Vámonos con la Galo, que es la más intensa. Y quiero hablar de mi candidato. Ramfi Domínguez Trujillo. Trujillo. ¿Qué ha hecho el sistema político empresarial de nuestro país, de esa mafia, de ese poder hegemónico social y político que esquilmar a Ramfi? Que no lo mencionen. Y los partidos políticos tradicionales en componenda también han hecho eso, pero el hombre ha saltado la vera. Y como quiera, por donde quiera que va, Ramfi suenas. Y lo han limitado. ¿Y por qué yo digo que lo han limitado? Yo soy director de Asuntos Estratégicos e Inteligencia de ese proyecto. Y le voy a dar datos, pueblo dominicano. Donde inicialmente estaba propuesto establecer la Odebrecht Punta Catalina, con timón, Tecnimón, que es la de Manuel Clase, porque yo digo que es la élite. Sí. ¿Dónde estaba? En provincia Peravia. ¿Qué es lo que es la provincia Peravia? Asua, pueblo viejo ahí, que es un puerto de la época colonial. Por ahí sacaban los guayacanes y toda la madera que destruyeron esos grandes héroes nuestros, que también eran grandes depredadores. Oigan bien, sí. el famoso Guayacán, con la que se hace la quilla de los famosos galeones españoles. Entonces, ese puerto fue establecido ahí, está bien. Pero también ahí había un consorcio turístico que se iba a establecer ahí. ¿Sabe quién era el jefe de ese consorcio o de ese consorcio que se iba a establecer ahí? ¿Tú quieres saber? Revélelo. ¿Tú conoces a Rafaelito Quesada? Sí. Que es el presidente, el hijo de él. Era De eso. el jefe. Oh. Entonces, si establecían Punta Catalina ahí, con lo que es el medio ambiente, que habló Danilo Medina, y vio el tema de migración, y habló del narcotráfico, ¿por qué no hablaste de migración, de la migración haitiana, de la migración venezolana del país? Porque estoy dando por un lado y brincando también. Pero volviendo al tema, ese consorcio lo cambiaron 5 figuras. Tú conoces a Rubén Bichara. Tú conoces también a Rosana Montilla. Tú conoces a los hermanos Santana Montaz, oye esa película. Y tú conoces a Temístocles Montaz. Ellos eran de la comisión de establecer y se emitió un decreto de que era en Peravia. Y cómo rápidamente cambiaron el lugar y lo establecieron en Punta Cana. ¿Cuál fue el sorticio? ¿Cuál fue el favor a la Galo para acomodar esto? Pero sin embargo, la encuesta del norteamericano le dijo, miren lo que hay aquí. Los gringos. Y entonces tú encontraste una embajadora, Robert Bernstein, que se acredita y al otro día me voy y regresa ahora a hablar con Danilo. ¿Qué le dijo a Danilo? Eso lo vamos ahora a revelar después de una pausa.